Dice la Biblia en Romanos capítulo 3, verso 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Estimado amigo, estimado oyente, todo aquel que nos escucha a través de estos medios, hay cosas que como seres humanos deberíamos de saber, pero no solamente saber, sino también entender acerca de la salvación de Dios. Yo creo que la mayoría en algún momento ha escuchado que hay una salvación, y es importante saber y entender como seres humanos que nos tocó el privilegio de venir y nacer en esta tierra, en esta dimensión. Es importante saber y entender acerca de la salvación, porque lamentablemente la religión tradicional nos ha mal enseñado, haciéndonos creer que todo está bien, que con una persinada, con una veladora que le prendas al santo fulano, todo va a estar bien. Pero mi estimado amigo, déjeme decirle que la religión nos ha engañado. La religión ha hablado mentiras como verdades, y esas verdades sí han hecho realidad en nuestras vidas, pero esas verdades no han sido la verdad conforme a la palabra de Dios. Han sido verdades conforme a un hombre, conforme a un pensamiento. En otras palabras, fueron mentiras que fueron creídas por muchos de nuestros antepasados. Muchos de nosotros nos tocó vivir en la religión. Porque conforme a la Biblia, conforme a lo que la Biblia establece, conforme a lo que la Biblia dice, estimado amigo, hoy nos podemos dar cuenta que lo que nos enseñaron, que lo que nos transmitieron fueron pensamientos de hombre, que se les dio mucho más valor que a la palabra de Dios. Jesús mismo les dijo en aquel tiempo, cuando Jesús caminaba y platicó con muchos hombres y mujeres, y aquellos hombres que habían sido escogidos para enseñar la palabra de Dios estaban enseñando mandamientos de hombres. Y Jesús mismo les dijo que esto era lo que estaban haciendo. Enseñaban, pero estaban enseñando mal. Estaban enseñando una mentira como si fuera una verdad de Dios. Y tal vez para ti son verdades que se arraigaron en tu corazón. Pero mi estimado amigo, si miras la Biblia es lo que tiene más valor que cualquier pensamiento de hombre o cualquier enseñanza de una persona. Por eso tenemos que comparar lo que la religión ha dicho, lo que la religión nos ha mal enseñado, con la palabra de Dios. Y déjame decirte que la palabra de Dios para nosotros tiene malas noticias. Malas noticias, pero estas malas noticias hoy en esta noche las puedes convertir en buenas noticias. Gloria a Dios, gloria a Dios. En un mensaje de bendición para ti. Este verso que he leído es la condición del ser humano. Romanos capítulo 3, verso 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Esta es la mala noticia para todo ser humano, porque Pablo dice aquí: por cuanto todos pecaron, es decir, no hay una persona que esté excluida. Todos los que hemos nacido en esta tierra, desde Adán hasta la última persona que ha nacido, hasta el último bebé, trae el
su corazón. Y aunque es un bebé, en algún momento al crecer se va a manifestar lo que hay dentro de él en sus genes. Por eso Pablo dice ahí, por cuanto todos pecaron. Y esta es la mala noticia para todo el ser humano. No importa quién seas, no importa de qué nacionalidad sea, qué idioma hables, no importa de qué nivel social seas, si eres de la alta, de la mediana o de la baja. Mi estimado amigo, la Biblia dice que eres un pecador, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces es importante saber nuestra condición como seres humanos. Y la Biblia dice aquí que soy un pecador, que soy una persona que traspasó los límites que Dios le dio al ser humano. Cuando entendemos qué es saber es tener conocimiento, es comprender. Entonces debemos de saber que el pecado es la transgresión que el ser humano hizo para quedar destituido de la gloria de Dios. Es la desobediencia a la ley de Dios. Esa es la verdadera condición de todo ser humano. Porque Pablo dice ahí, por cuanto todos pecaron. Esta es la realidad de nuestra vida. Pecadores y destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque desobedecimos. Somos transgresores de lo que Dios estableció. Pero también es importante no solamente saber que somos pecadores, sino es importante entender. Entender es tener una idea clara o estar de acuerdo o darse cuenta. Mi estimado amigo, debemos de entender que el pecado nos excluyó, nos echó fuera, nos alejó de la presencia de Dios. Por eso Pablo dice ahí, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. El pecado fue lo que expulsó a Adán y Eva del huerto. Y la Biblia dice que por un hombre entró el pecado. Y así de esa manera pasó a toda la humanidad. Y por el pecado entró la muerte. Por eso es importante, mi estimado amigo, saber, pero también entender que estamos separados de Dios. Somos una creación de seres humanos que Dios creó, pero al pecar, al transgredir la ley de Dios, al desobedecer lo que Dios estableció, estimado amigo, quedamos separados, quedamos alejados de la gloria de Dios. Esa es nuestra verdadera realidad. El pecado nos destituyó, el pecado nos alejó de nuestro Creador. El pecado nos separó totalmente de aquel que nos creó con un propósito, pero ese propósito no se puede cumplir separado de Dios. Estimado amigo, por eso es importante saber que somos pecadores y saber entender que estamos separados de Dios, excluidos de la gloria de Dios. He ahí la razón por la cual todo el sufrimiento del ser humano, estimado amigo, es por causa del pecado. Si tú te has preguntado por qué hay sufrimiento para el ser humano, por qué el hombre padece, por qué el hombre sufre, el culpable es el pecado.
qué el ser humano se enferma? Estimado amigo, es gracias al pecado que le abrimos la puerta de nuestro corazón. Toda la consecuencia por haber pecado, mi estimado amigo, hoy en día el ser humano lo estamos sufriendo, lo estamos padeciendo. Enfermedades, pobrezas, tristezas, todo es por causa del pecado. Si tú eres un hombre o una mujer que ya está pasando por los 50 años y te estás dando cuenta que te estás haciendo viejo o vieja, mi estimado amigo, es gracias al pecado. Si te estás dando cuenta que cada día tienes más cabellos blancos y por más pintura que consigas no logras desaparecerlos, mi estimado amigo o amiga, es por causa del pecado. Si te estás arrugando, si te estás envejeciendo y no hay cosmético que cubra esas arrugas, es por causa del pecado, mi estimado amigo. Todo el sufrimiento, todo el padecimiento es por causa del pecado. En otras palabras, el pecado es nuestro mayor enemigo. Es el enemigo peor que hemos conseguido. El enemigo del ser humano es el pecado. Pero esto es lo que muchas veces no entendemos. Muchas veces sabemos que el pecado existe, pero muchos dicen sí, el pecado, pero no entienden el daño que el pecado ha hecho, no comprenden el daño que ha hecho en nuestras vidas, el sufrimiento que el pecado ha traído a nuestras vidas. Y ahí la razón por la cual cuando no se entiende qué es el pecado lo abrazamos. Queremos andar con el pecado, queremos dormir con el pecado. Pero hoy hacemos una declaración, un descubrimiento. El pecado es el mayor enemigo del ser humano. Por eso es importante saber nuestra condición como seres humanos delante de Dios, mi estimado amigo. Pablo en el libro de los Romanos hace un descubrimiento para que todos miremos claro y miremos que somos pecadores y quedamos destituidos de la gloria de Dios. Y eso nos lo hace saber el apóstol Pablo. Pero ahora debemos de entender la magnitud, lo que ha hecho el pecado en el ser humano. ¿Por qué hay pobreza? ¿Por qué hay violencia? ¿Por qué hay injusticias en el mundo? Estimado amigo, es por causa del pecado. ¿Por qué solamente un tiempo, unos años de vida para el hombre? Es por causa del pecado. Porque dice la Biblia que cuando el pecado entró, detrás de él entró la muerte. Y ahí es la razón por la cual el hombre solamente vive unos años, un tiempo. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ahí no había muerte, ahí no había dolor, ahí no había sufrimiento. Es más, dice la Biblia que cuando Dios expulsó a Adán y a Eva, le dijo: ahora vas a tener con dolores, ahora vas a dar a luz con dolores. ¿Por qué? Porque en el huerto no tenía Eva ese padecimiento. Eva pudo y tuvo el privilegio de tener hijos ahí en el huerto, pero no eran con sufrimiento. Cuando Dios expulsa a Adán, le dijo que ahora iba a sufrir para trabajar la tierra. Por eso, estimado amigo, el mayor enemigo del ser humano es el pecado. Por eso no es suficiente con saber y entender lo que ha hecho el pecado. Es
lo que nos va a hacer reaccionar. Si tú entiendes, si tú sabes que el pecado te está dañando, si tú entiendes lo que ha hecho en tu vida, entonces vas a apartarte del pecado. Porque por el pecado estamos dañados, por el pecado estamos alejados de Dios. El ser humano, estimado amigo, por eso busca una religión, alguien en quien refugiarse. Y la religión tradicional aprovechó eso para enseñarnos un camino torcido, un camino que no nos lleva al Padre. Jesús mismo, Él habló estas palabras y Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pero ahí está el religioso queriendo hacer obras para alcanzar la salvación. Ahí hay otros medios, según ellos, para alcanzar la bendita salvación. Cuando Pablo dice: por gracia habéis sido salvados, y esto no es de ustedes, sino que es un don de Dios. Por eso, estimado amigo, es importante saber lo que es el pecado, saber que estamos afectados por el pecado. Todos somos pecadores, pero es importante entender lo que ha hecho el pecado en nosotros. Ahora dice la Biblia en Romanos capítulo 5 verso 8: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo Jesús murió por nosotros. Esto es lo que nos separa, lo que nos hace que nos separemos de la maldición del pecado. Cuando sabemos y entendemos el daño que ha hecho el pecado y conocemos este verso que dice que Dios muestra su amor entregando, dando a su Hijo unigénito. Dice la Biblia: Dios amó de tal manera al mundo que Él dio a su Hijo unigénito. Por eso, cuando sabemos y entendemos lo que queremos es huir del pecado que tanto daño nos ha hecho, huir del pecado que ha traído destrucción, que ha traído maldición a nuestras vidas. Ahora, lo más importante es, cuando sabemos que somos pecadores y entendemos lo que el pecado ha hecho en nuestra vida, mi estimado amigo, el regalo de Dios no lo podemos despreciar. Porque si Dios, siendo aún nosotros pecadores, Jesús murió por nosotros, lo que queremos es la salvación. Cristo Jesús, Cristo es el Salvador, es el único Salvador, el Hijo de Dios. No hay otro medio. El apóstol Pedro dijo que no había otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. Él es el medio, Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Por eso, cuando entendemos lo que el pecado ha hecho con nosotros, lo que buscamos es alejarnos del pecado, apartarnos del pecado. Por eso muchas de nuestras familias en la sangre quedan extrañados cuando nos convertimos a Cristo, porque nos apartamos de las fiestas donde quizás había droga, había alcohol, había pecado de toda clase. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta el daño que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Ahora, cuando sabemos que somos pecadores y entendemos lo que ha hecho el pecado en nuestra vida,
Lo que queremos es tener la seguridad de nuestra salvación. Porque si no hay seguridad, mi estimado amigo, de nuestra salvación, entonces vamos camino a la perdición, camino a la condenación. ¿Cómo podemos estar seguros de nuestra salvación? ¿Cómo podemos asegurar que nuestra salvación es real, se haga realidad en nuestra vida? Pues mirando la palabra de Dios, mirando lo que dice la Biblia. Ya no podemos confiar más en la tradición de la religiosidad. La religión nos ha mentido de muchas maneras. Por eso ahora miramos lo que dice la Biblia, miramos lo que la palabra de Dios dice, porque es la palabra la que nos va a dar la seguridad de nuestra salvación. Que el Señor Jesús dijo antes de irse a sentar a la diestra de Dios Padre, Él habló a sus discípulos y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Oiga bien, cuando una persona entiende y sabe lo que ha hecho el pecado, lo que necesitas, estimado amigo, es escuchar primeramente, es oír una enseñanza de la palabra de Dios. Por eso Jesús les dice aquí: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. Eso es lo que hoy en esta noche estamos haciendo, para que no sigas enredado en una religión vana, en una religión que no te ha ministrado la verdadera salvación. Porque para encontrar la verdadera salvación de Cristo Jesús, la cual Él pagó en la cruz del Calvario, estimado amigo, primero tienes que oír el evangelio. He ahí la razón por la cual hablamos de saber, de conocer la condición de nuestra vida como seres humanos, pero delante de Dios. ¿Cómo estamos delante de Dios? La Biblia dice que soy un pecador y que el pecado me ha destruido, pero ahora que entiendo lo que el pecado ha hecho en mi vida, quiero salvarme, porque me doy cuenta que Dios Padre entregó a su Hijo por mis pecados. Que aunque soy rebelde, aunque soy desobediente a la palabra de Dios, Cristo Jesús y su sangre me limpia de todo pecado. Por eso es necesario oír primeramente el evangelio. El evangelio primero se escucha, se escucha para aceptarlo, para dar el siguiente paso. Jesús le dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El evangelio es para todo el mundo. Hoy en día no hay una raza especial, no hay nada que pueda impedir, mi estimado amigo, hombre, mujer, adulto, anciano, joven, niño, que pueda impedir que aceptes el evangelio, que recibas el evangelio. El evangelio es una bendición para ti. Así como nos ha bendecido a nosotros, el evangelio te quiere bendecir de la misma manera, principalmente con la salvación. Jesús les dice ahí mismo: el que crea, porque cuando se escucha el evangelio, mi estimado amigo, ahí toma la decisión el ser humano de creer o rechazar lo que se nos está predicando. ¿Por qué hemos creído en una falsa religión? En una religión de falsas enseñanzas. Porque un día nos ministraron, un día nos enseñaron y creímos que si caminábamos de rodillas ante una imagen íbamos a alcanzar cierta bendición, cierto milagro. Una falsa enseñanza, porque la Biblia
dice que ante el único que tenemos que arrodillarnos, adorarle, exaltarle, es a Dios mismo. Por eso cuando Jesús dice aquí, el que crea y se bautice será salvo. Esa es la bendición del Evangelio. La bendición que me hace escapar de estar excluido, de estar separado de Dios. Esta es la bendición. ¿Por qué? Porque cuando yo creí y cuando yo me bauticé en agua, como dijo el Señor Jesús, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, entonces alcancé la bendición y fui libre de toda condenación. Estimado amigo, esta es la salvación verdadera. Esto es lo que nos da seguridad de que estamos en el Evangelio correcto, de que estamos en el Evangelio que nos llevará hacia Dios Padre. ¿Por qué? Porque estamos obedeciendo a la palabra de Dios. Dios Padre envió a su Hijo Jesús para salvarnos. Por eso un hombre llamado Juan el Bautista lo presenta como el Cordero de Dios, porque Jesús cumplió con la ley de Dios. La ley demandaba sangre. La ley dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecado. Por eso, para entrar al verdadero evangelio necesitan la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios, que te va a limpiar, que te va a limpiar del pecado que te condena. Cuando creemos y somos bautizados, somos salvos. Somos salvos. Dice la Biblia que los que están en Cristo Jesús, para ellos ya no hay más condenación. Dice la Biblia, dijo el profeta, que nuestros pecados son borrados y son sepultados en lo más profundo del mar. ¿Por qué? Porque ya no hay culpa. Ya no hay culpa que me condene. Ya no hay culpa que me separe de Dios, de mi Creador. Por eso mira qué importante es saber y entender lo que el pecado ha hecho en nuestras vidas. Y si quieres entrar al verdadero evangelio, primero debes de creer. Y una vez que creas, debes dar el siguiente paso, que es bautizarse en agua, como lo dijo el Señor Jesús. Él dijo, bautícense en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él es el Rey de Reyes y Señor de Señores, y así lo dijo y así se hace. Porque Él es el Señor. Si Él va a venir a ocupar un lugar en tu corazón, mi estimado amigo, debes de obedecer a la palabra de Dios. Obedeciendo a la palabra de Dios, alcanzamos la bendición de la salvación. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Aceptar a Cristo como tu Señor y como tu Salvador. Lo que tienes que hacer, el siguiente paso, es entregarle tu corazón, entregarle tu vida al Señor Jesús. ¿Por qué? Porque ya tienes todo lo que necesitabas. Si aceptas que eres un hombre, una mujer pecador, entonces ya sabes que estás excluido de la gloria de Dios, que estás separado de Dios el Creador, el
pecado es lo que nos ha alejado de Dios. Pero cuando sabemos que Dios mismo entregó a su Hijo unigénito y Jesús vino a morir por nosotros para darnos el regalo más preciado, el regalo más grande que el hombre puede recibir, estimado amigo, es la salvación. Y un regalo no se puede comprar. He ahí la razón por la cual es un regalo. No quieras comprar la salvación con tus buenas obras. No quieras comprar la salvación, porque nada vale delante de Dios. Solamente la sangre que Jesús derramó en la cruz del Calvario. Si crees, lo que tienes que hacer es recibir a Jesucristo como tu Señor y como tu Salvador. Y antes de terminar, queremos orar por ti, para que entres al verdadero evangelio, porque así está escrito en la palabra de Dios. Estos no son mandamientos de hombre, no son preceptos escritos por una mente humana. Es Dios mismo dándonos el plan de salvación para que entremos y seamos salvos. Ven a Jesús. El Rey de Reyes de esta nación, de esta tierra. Te alabamos, Señor, porque tu misericordia nos ha alcanzado. Dice la palabra de Dios en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Y ese nombre es el nombre del único y verdadero Hijo de Dios. Y su nombre es Jesucristo. Todo aquel que me está escuchando, si quieres conocer el Hijo de Dios, que dejó el trono de su Padre y descendió a la tierra para morir por tus pecados, y al tercer día resucitó en victoria, dándonos vida eterna, te quiero decir que hoy es el día para recibir a Cristo. Para Dios no hay pecado muy grande ni muy pequeño que Él no pueda perdonar. Dios es grande en misericordia, grande en bondad y grande en su gracia. Y Él promete el regalo de la vida eterna a todo aquel que crea en su Hijo Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 10, verso 9 al 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Todo aquel que se está sintonizando en línea o nos está escuchando desde cerca, no esperes para aceptar a Cristo. Hoy es tu día. Si quisieras aceptar a Jesucristo, te quiero invitar a que tomes un paso de fe y repites esta oración conmigo. Bendito Padre, te quiero dar las gracias. Hoy vengo a ti con un corazón rendido, reconociendo que te he fallado. Vengo ante ti, Padre, reconociendo que yo no me puedo salvar a mí mismo, sino que la salvación verdadera solo se puede obtener a través de tu Hijo Jesucristo. Confieso con mis labios, como dice tu palabra, que recibo a Jesucristo
Rindo mi corazón a Él y lo acepto como mi único y verdadero Salvador. Padre, en esta hora te doy gracias por tu sacrificio perfecto. Y te pido, Señor, que escribas mi nombre en el libro de la vida, para que cuando nos miremos sepas que pertenezco en tu reino celestial. Gracias, Padre, porque en esta noche tú has extendido tu amor y misericordia hacia mí. Santo eres, Padre. Amén. Si has repetido esta oración con un corazón humilde y sincero, te quiero contar que Dios va a venir a tu vida y la va a transformar de una manera extraordinaria, llenando tu vida con amor y con esa paz que tanto necesitamos y tanto anhelamos, así como lo ha hecho en mi vida y en la vida de los hermanos que tengo atrás de mí. Te quisiera aconsejar a que busques una iglesia donde prediquen las escrituras, para que puedas comenzar tu nueva vida al lado de Dios, alentando tu alma. Si estás necesitado de alguna oración o necesitas un folleto de la palabra de Dios, te invito a que te acerques y con mucho gusto te ayudamos. Nosotros somos la iglesia de ministerios llamada Final Phoenix.